¿Qué está pasando? Pero además acusan a dirigentes estatales de que ya no le interesan los asuntos del partido, pues ya se va. Yo sigo pensando que los integrantes de la bancada del PAN son personas con gran capacidad que tienen cada uno características específicas y cualidades que permitirán que esta bancada, una vez que se tranquilicen las aguas, sea una bancada muy productiva. Me parece que lo que ha generado una división y por lo que yo he venido planteando es pues esta batalla del PRI respecto al tema de las comisiones y luego una sesión que empieza a entregar en modalidad de una mala operación del propio Congreso. Y obviamente eso genera también molestias al interior de una bancada como la del PAN, en la que por supuesto se perciben algunas cosas que no han sido correctas y que nuestro posicionamiento ante el PRI no ha sido quizá el más firme y el más sólido, ¿no? Sin embargo, confío en que pasada esta crisis, que no creo que tampoco mucho, porque creo que el problema mayor es que las comisiones no arrancan como tenían que haber arrancado, pues los diputados también se van a encauzar a trabajar en sus trabajos, llámese desde las vocalías o las comisiones que fueron creadas, y yo lo he planteado con ellos. Independientemente de que haya dos comisiones, pues pónganse a trabajar respecto a lo que esto sucede y a impulsar un poco las propuestas que están haciendo, ¿no? Y en el caso concreto de nosotros, me parece que hay que hacer una revisión exhaustiva que está pasando al interior. Cómo podemos nosotros recomponernos y cómo podemos empezar a construir con una base de respeto que nos permita establecer con más claridad qué queremos como bancada. En lo personal, percibo que quien ayer hace un pronunciamiento de esta naturaleza, que es el diputado Angelo Gutiérrez, pues sí se encuentra en una posición que pues quizá sin querer culpar absolutamente al coordinador del PAN, sí me parece que es derivado de la falta de operación de la coordinación y que esto es un tema que se había venido practicando y que en la que sí el PAN tiene que tomar cartas en el asunto, porque se requiere en la coordinación, me parece que alguien, no necesariamente con buenas intenciones, sino con más experiencia y control en las negociaciones con el PAN. La lucha por los grupos, digo, Ángelo está no tiene que ver con el asunto de carácter partidista, más bien no tiene que ver con el asunto de la elección partidista, porque en el caso concreto de Humberto no se ha pronunciado por absolutamente nadie, ¿no? O por lo menos yo no me identifico con un grupo en especial, aunque no es necesariamente pues, ajena a nosotros. Sin embargo, me parece que ha sido, por lo menos conmigo, respetuoso. Yo creo que es un asunto de falta de control de la propia bancada, es un asunto de falta de operación política al interior de la bancada y que nos lleva a consecuencias como las que estamos ahorita, que es pelear comisiones prácticamente 2 meses después de que la bancada se constituye. Esta falta de experiencia se vio reflejada en su misión, o se ve reflejada en su misión de parte del coordinador del PAN del PRI. Yo creo que hay una falta de experiencia, por lo que yo no llamaría incapacidad, yo insisto, es una falta de experiencia que tiene que ver justamente con un PRI que hoy está mucho más controlado desde el gobierno estatal, desde la cabeza del gobierno estatal, y que obviamente no entiende razones. Entonces, cuando tú tienes del otro lado a un coordinador, en caso concreto el coordinador del PRI, que lo único que hace es volver a preguntarle al gobernador hacia dónde tiene que ir, cosa que en lo personal no me parece que esté mal que le consulte al gobernador de su propio partido. Lo que me parece terrible es que asuma una actitud en la que ni te oigo ni te escucho, ¿no? Digo, no escucha ni siquiera a sus propios compañeros de su bancada. Entonces, sí necesitamos al frente de la bancada del PAN alguien con más tablas. Sí lo vio, sí lo sorprendió, sí lo... ¿Lo chamaquearon? No creo que sea un asunto de chamaquear, me parece que es un asunto. Pues yo creo que a veces un poco de temor, ¿no? Oiga, el hecho de que, bueno, esta falta, que no la han chamaqueado, pero falta de experiencia, entonces, ¿cuál es la lectura? ¿Urge el cambio en la coordinación? ¿Alguien de más experiencia? Yo creo que urge saber el rumbo que la bancada necesita tomar y con base en ello sí me parece que se necesita a alguien con más experiencia. ¿Como quién? ¿Quién sería? No, cualquiera de los demás. ¿Sería conveniente el cambio? Yo creo que sí sería conveniente un cambio. Finalmente ha habido también de prever que los OIEs por la lucha de lo que antes estaban los panistas en la dirigencia estatal y nacional
De las declaraciones que escuché de Ángelo, que además las publicaron ustedes, tienen que ver básicamente con esta falta de operación al interior de la bancada respecto de cómo plantearse, bueno, como si quieres miembro del partido, ¿no? O sea, militante activo, pues no se Pero también posicionó la solución de la bancada que se dé el cambio de las urgencias. Pues porque me parece que ahí hace un reclamo inteligente de un control en las asuntos de la naturaleza. El nombramiento del coordinador de la bancada recae estatutariamente en el presidente del partido. Y me parece ahí que pues sí, creo que Sergio tiene que, el presidente del partido tiene que presentarlos y elegirse también como jefe de la bancada. Aunque no sea diputado, es el jefe de la bancada de manera estatutaria partidista. Y una bancada es una representación partidista. Ha faltado también liderazgo del dirigente, tomando en cuenta el precedente de la legislatura anterior, ¿no? Porque varios diputados abandonan la bancada y ya no hubo liderazgo al final de la legislatura y nuevamente. Yo creo que lo que sucedió tiene que ver un poco con no repetir la historia que ya de la bancada hace 2 años, en donde hay gente que llega al partido y que piensa que solo llegan al partido por sus propios méritos y no le atribuyen ninguna fortaleza institucional. Y cuando tú no le atribuyes ninguna fortaleza institucional a la institución que te permitió ser candidato y luego diputado, pues obviamente se generan ese tipo de problemas. Y hay quienes han estado al interior del partido trabajando durante mucho tiempo y conocen perfectamente cómo se maneja una institución partidista. Entonces me parece que es parte de lo que de los hilos que se han venido dando sueltos, también efectivamente derivado pues hoy un descontrol que tenemos desde 2012 nosotros y que reconocemos que hay una crisis en el PAN que tenemos que ir poco a poco arreglando. Pero yo también les diría que esto no tendría por qué preocuparnos ni espantarnos, porque finalmente en todos los grupos políticos o partidos políticos que perciben y que vienen de un cambio de gobierno, donde dejas de ser gobierno, pues obviamente hay reacomodos naturales. Es como sacudir un poco o servir un poco lo que está sucediendo y quiénes están participando al interior del PAN. Todavía falta un proceso, inclusive aún cambiando la dirigencia, falta un proceso todavía, me parece, a corto plazo, que tendrán que poner otra vez las cosas en este acuerdo. Una crisis de esta naturaleza, por supuesto que a veces nos genera temores y la podemos magnificar, pero tampoco es un asunto que nos vaya a debilitar como institución. Eso también es importante. Sí, pues me parece que hay un proceso que tenemos que ir revisando y que es responsabilidad de todos nosotros, los que estamos en política, diputadas federales, en el caso del Senado, diputados locales, presidentes y alcaldes. Y a mí me parece que el llamado es a no seguir el juego al PRI. Yo a mí me llamado a todos nosotros a que no les digamos el juego al PRI, porque finalmente lo que el PRI quiere es justamente eso, que nosotros vayamos a una crisis interna que derivado justamente de esta posición que tenemos ante el gobierno estatal, pues obviamente pues al PRI le conviene mantenernos así. Yo también creo que ellos hablarán y podrán reponerse las cosas al interior de la banca. Pero no resulta tedioso estar siempre culpando al PRI, pareciera que el PRI es culpando de todo en el Congreso. No tiene que ver con eso, nomás sí me parece que es un asunto de falta de operación. Y cuando tú tienes una legislatura en la que en términos de operación del propio Congreso tienes 2 meses un Congreso inoperante por falta de presentación de iniciativas, por falta de una agenda completa legislativa, que sí, es cierto, tampoco podemos culpar al PRI de lo que pasa al interior del partido, de sus propias acciones, y justo es lo que Ángelo ayer plantea. El diputado lo que plantea es, si estamos viendo que hay un PRI en estas circunstancias, pues nosotros como PAN tenemos que tener una posición mucho más clara y más sólida frente a este gobierno. Hay una crisis Sí, y eso yo le he reconocido, le he venido reconociendo en los últimos meses, y de que todos somos responsables, y que yo sí creo que tenemos que poner esa parte para que esta condición del partido para mejorar. Como dice el diputado Ángelo, está en el suelo el partido y fraccionado. Así lo dijo ayer, tocó fondo el PAN. Está tocando fondo, sí, el PAN sin duda está en un proceso en el que va a tener que impulsarse nuevamente, ¿no? Pero me parece que independientemente de eso, pues hay que voltear un poco la mirada a los ciudadanos, y eso es lo que hace falta como institución, y hay que empezar a fortalecer. La senadora ayer el diputado dijo, pues ya casi está un poco a junio para que fuera el próximo coordinador de la banca. ¿Ustedes Yo no tengo ninguna preferencia de carácter personal, y lo digo tal cual, ¿no? Porque luego pareciera que uno puede manipular a todo el mundo y decir, no, pues ahora tú ve y señala y presiona que es fulano o sutano por hacer personal
personas afines a mí. Pero yo he dicho, los compañeros todos tienen unas ciertas cualidades, incluyendo Humberto, que tiene ciertas cualidades también que le permiten hacer y le permitirán hacer un trabajo muy importante en el interior de la bancada. Solo que no es lo mismo ser diputado que coordinar una bancada, ¿no? Son cosas completamente distintas. Y yo reconozco a Julio Álvarez una gran fortaleza, eso sin duda también. Primero porque viene de un proceso en el que demostró 2 veces que puede ser competitivamente alguien muy bueno, ¿no? Pero como Julio Álvarez también está otros compañeros que fueron una elección que la ganaron, que la plantearon, ¿no? Así es que yo no tendría preferencia alguna. Lo único que sí pediría es que quien esté al frente de la bancada y tampoco soy quien para darles consejos, pero sí que tengamos un papel mucho más claro y recordar un poco lo que Juan decía, pues sí, también un poco ir asumiendo nuestros propios errores y establecer ahí un mecanismo mucho más claro que nos permita ser más propositivos. Finalmente, lo que publicó el diario Milenio esta semana no le va a pegar a usted políticamente el haber invitado a una persona que, según era defensora de finanzas de prostitutas, y ahora resulta que es detenida por finalmente el gobierno del Distrito Federal acusada de una red de trata. ¿No le vas a pelear a usted políticamente? No tiene por qué pegar políticamente porque yo no soy instancia investigadora. Primero, comentar, yo no invité personalmente a la señora Alejandra Gil. La señora Alejandra Gil tiene una asociación civil que se llama APROASE, que es una asociación de protección a ciertas servidoras que lleva muchos años constituida. Y pues en dado caso también pegaría al presidente Enrique Peña Nieto. Hay fotografías del presidente Enrique Peña Nieto con ella en Los Pinos, con el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plasencia. Está fotografía, la propia Rocío Orozco, que es quien está acusando en este sentido, la invitó a sus foros cuando fue diputada federal en 2009. La diputada Leticia López aparece también en varias más. A mí la presentó la diputada Leticia López porque fue primero la Cámara de Diputados y después a la Cámara de Senadores. Pero yo no vi estas investigadoras, ¿no? ¿Descarta todo vínculo con ella? ¿Perdón? ¿Descarta usted todo vínculo con ella? Yo no tengo ningún vínculo personal ni con ella ni con nadie de las asociaciones que participan, y yo lo decía claramente. Ella fue a un evento público. Es más, fue a 2 eventos públicos para ser concretos. Uno que fue la reunión con asociaciones civiles de mayo, y la otra que fue al foro de buenas prácticas, de las que varios de ustedes nos hicieron favor de cubrir el evento, y ella estuvo ahí abiertamente. Sí me parece irresponsable que si alguien, como la señora Rocío Orozco, sabía, por ejemplo, que ella era una delincuente, no hubiera hoy una denuncia formal, porque entonces eso es complicidad. Está muy bien que la agarren otros, pero yo nunca denuncio si sé que hay alguien que es delincuente, ¿no? Insisto, entonces, hay una liga muy delgada entre la Constitución y las tantas personas, y cuando ella recibió incluso recursos del gobierno del Distrito Federal, del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, cuando lo dirigía la diputada, hoy diputada Malu Michel, entonces pues todos estaríamos involucrados y tendríamos todos un vínculo, ¿no? El vínculo se da en términos del trabajo que nosotros hacemos y a donde ellas acuden. Hay una última pregunta en ese sentido de mi parte. ¿Finalmente fue alguna propuesta por parte de esa persona para la integración de la nueva ley? No solo no fue tomada ninguna propuesta de la señora para la aprobación de la ley, sino nosotros propusimos, y la minuta sí lo que pueda poder revisarla, que hoy integrantes de asociaciones civiles o funcionarios involucrados en temas de personas tienen que ser temas más serios. Tan es así que ahí está en la ley, ¿no? Y les puedo dar datos de quienes participaron en el proceso de revisión, y me comprometo a hacerles llegar ahorita las currículas de ellos. Sara Irene de Díaz, que fue titular de Províctima y que fue titular de Felipe, la fiscal. Yulidia Álvarez, que es una de las 15 expertas de la ONU en materia de protección y derecho a protección a víctimas. Miguel Ontiveros, que fue el iniciador, el coordinador de los trabajos, que además fue subprocurador de derechos humanos del gobierno federal. Mario Luis Fuentes, titular de la cátedra contra la trata de personas de la UNAM, y además asesor en esos temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como él, grupos técnicos de nosotros, a los que yo hoy mismo les haré llegar a ustedes las artículos para que vean que son gente completamente especializada. En la última parte de la minuta trabajamos con las dos
PGR, tanto la de derechos humanos como la de delitos, y trabajamos con la Secretaría de Gobernación, con las tres subsecretarías, la de enlace legislativo y la de derechos humanos también, inmigración. Entonces pueden ustedes tener claridad de que nosotros todo lo hicimos abiertamente, ustedes lo reconocemos incluso, así es que yo estoy muy tranquila y muy satisfecha con el trabajo que se hizo, porque hubo una aprobación de una minuta de 102 votos a favor. Imagínense que todos los senadores estuviéramos entonces involucrados, ¿no? Pues sería tonto que pudieran habernos. ¿Entonces lo chantajeó, senadora? No, claro que no. No, pero bueno, lleva infiltrada desde hace muchos años. La señora públicamente decía yo soy sexo servidor, públicamente lo trataba y andaba yo. O sea, no es un tema de chantajear. Para ella es éxito. Ella está constituida como una asociación civil, es un tema de chantaje, es un proceso de investigación. Voy a poner un ejemplo. Casitas del Sur, que fue un tema también muy generado en ese sentido. Casitas del Sur también venía de una asociación civil, de una asociación incluso religiosa que estaba y se viene al Distrito Federal, y del Distrito Federal establece un albergue, y a partir de ese albergue que recibía además recursos de los gobiernos, empiezan con la venta de niños, ¿no? Es un tema que es muy complicado saber quién está. Hoy yo lo he dicho, y lo he dicho públicamente, que parte de las cosas que están planteándose en la ley es la investigación a asociaciones y grupos para saber de dónde traen los recursos, o sea, de dónde vienen sus recursos. Y allá lo establecimos hoy en la primera ley, ustedes pueden establecer en las modificaciones que hicimos, de dónde vienen los recursos de estas asociaciones. Es importante saber quién las está financiando y patrocinando. Incluso hay asociaciones, que yo lo he planteado, donde los propios titulares de las asociaciones viven en casas decomisadas o recogidas por parte de grupos de narcotraficantes que estaban en las drogas, por ejemplo, y ahí tienen a víctimas y viven ellos ahí. O sea, yo lo que he planteado es, me parece que hoy ni se puede calificar a todas las asociaciones de que estén involucradas en trata, pero que también tenemos que hacer una revisión concreta de lo que las asociaciones civiles y las autoridades están haciendo en la materia. Senadora, se necesita relación personal con esta señora, pero institucional, ¿hubo alguna vez relación? Las dos fueron casos que incluso algunos de ustedes fue a la invitación para un foro, se hace y se inscribe en los grupos, ¿no? Cuando alguien se inscribe y participa, como participó, insisto, en otras discusiones, pues yo no soy esta investigadora, entonces yo no puedo decir, tú sí vienes, tú no vienes, tú sí vienes, tú no vienes, no, tú no. No, porque no es mi participación, ni tampoco la Procuraduría. Nosotros nos digo, hay investigación en curso, no, porque además son eso, investigaciones. Y pues yo creo que estaban esperando a ver si había algunos elementos, me imagino, para poder plantear. Tampoco la Procuraduría va a andar publicando cosas y decir, pues fulano, no, imagínense, no. Es como cuando avanzaron a decir que fue chino a Pino para un asunto de naturalización. Son asuntos básicos. ¿Cuánta gente se saca fotografías con nosotros en eventos que nosotros no sabemos? Pues nosotros somos, o sea, no tenemos esa capacidad de investigación. Yo no tengo una parada atrás de mí investigando a todo el mundo. Pues quién está ahí. No conocía previo, jamás la recibí en privado, nunca la recibí en privado, porque justamente una de las críticas que nosotros tuvimos en su momento fue es que no nos reciben en lo particular, en lo particular, no, en lo público todo, por tratarse de un tema tan delicado como este. Aparte de las investigaciones de los recursos, ¿habrá otras acciones que se implementen en el Senado para que permitan este tipo de delitos? Sí, bueno, más bien lo que la propia minuta que está estableciendo establece ya condiciones muy claras en el sentido, la revisión de las asociaciones que trabajan, las obligaciones de las entidades federativas del gobierno federal, ¿no? En ese sentido. ¿Qué sigue después de...? Pero aquí no. Rocío Orozco fue quien filtró la intervención de Alejandra Gil. Rocío Orozco ha hecho acusaciones personales en mi contra y le ha hecho acusaciones en contra de otra senadora y en contra de otra y en contra de otra. Yo me había mantenido al margen en ese sentido, pero me parece que la señora Orozco ha rebasado un toque que se ha convertido incluso en asunto como si fuera un tema personal. Porque, pues, la señora no fue senadora, pues fue senadora, no fue senadora, era diputada y sentía que podía despachar desde mi oficina. Y como esas, yo podría filtrarte o entregarte una factura, una transferencia electrónica de dinero que me pidió para su propia asociación, y que cuando yo dije de darle el dinero, pues obviamente no manda nada en ese sentido, o cuando me pidió
apoyo económico para ella porque estaba muy agobiada, yo te puedo pasar copias de esas transferencias electrónicas y se convierte en un asunto personal. Y a mí me parece que eso es lo que no debemos permitir. La señora Ruiz no solo filtró, declaró que la había visto a ella caminando en el Senado, porque lo que están pidiendo es, ella especialmente, evitar que la minuta se apruebe, porque dentro de las cosas que estamos pidiendo es que se le revise, por ejemplo, a ella, porque vive en una casa de las Lomas, propiedad de Vicentillo, por ejemplo, y cuántas víctimas, incautada, y cuántas víctimas de las que atiende ella están siendo reservadas socialmente, y no a cuántas de ellas las utiliza como peinadoras, como maquillistas, como sirvientas, perdón, de la expresión tal cual, y a cuántas de ellas no ha explotado y lucrado publicitariamente con un tema tan noble. Senadora, ¿usted no quería que la Procuraduría General de la República investigara a Rosa Orozco? No, yo no pediría absolutamente nada. Yo lo que pido hoy es que la minuta, una vez que se apruebe, pueda cumplirse en los términos en los que fue aprobada y que revisemos todas las asociaciones que trabajan para apoyar a todas las asociaciones que participan y que están haciendo bien. ¿Qué son las acusaciones que está haciendo ahorita? No son acusaciones, son señalamientos que son públicos y que no he planteado yo. Es igual de delicado, perdón, es igual de delicado que señalarme a mí como vínculos perdón, porque tengo una trayectoria de carácter político y la difamación es un delito. Por eso, ¿usted podría presentar un tipo de denuncia por eso? Sí, por supuesto que podría presentar una denuncia y por supuesto que sí, pero mira, justamente eso es lo que me parece que enturbia procesos y temas tan nobles como este, porque entonces se convierte en un asunto de carácter personal. Y yo lo que quiero es que haya una ley que operativamente sea un instrumento correcto para las autoridades y que nos pueda permitir generar las soluciones. ¿Tú crees que hubiera senadoras o senadores de otro partido en los que si hubiera algún vínculo, algún proceso de esa naturaleza, porque además has hecho posiciones de otra naturaleza, ¿no? Ha difamado, ha generado, ¿no? ¿Tú crees que si hubiera, el resto de los senadores estarían apoyándome? Pues me parece que sería ilógico que yo pudiera manipular a 102 senadores, incluyendo a los coordinadores parlamentarios. Bueno, si eso puedo hacer en esas condiciones, pues entonces a mí muy fregón, la verdad. Pero es un tema de respeto y de responsabilidad. En este momento no tengo intenciones de concentrarme más que la minuta pueda ser aprobada en la Cámara de Diputados. Pero si se lo reserva. Me reservo mi derecho, y me reservo mi derecho de permitir estos temas, ¿no? Yo he tenido una relación muy sana con otras asociaciones que han apoyado proyectos de esta naturaleza. Tengo una relación muy sana con la ONU, con la Comisión de Derechos Humanos, con las instituciones que realmente están planteando, y sí, Javier, hay diferencias claras respecto de cómo ella trató el tema y cómo nosotros lo estamos tratando. Jamás yo utilizaría una víctima para llevarme a hacer campaña. María, después de que se aprobó la minuta. No tengo pensado ningún tiempo, insisto, mi concentración está en que la propia minuta pueda generarse, y yo entiendo, y lo platicaba con algunos de ustedes fuera de los micrófonos, que este es un tema sumamente delicado, que este es un tema en el que lamentablemente las mezquindades y los asuntos personales terminan enturbiando cosas, y ustedes como estrategas igual que yo, pues creo que tenemos una responsabilidad de informar correctamente las cosas. Yo sé que algunos lo tomaron porque venían en ello, y el tema de la filtración de esa grabación, yo les puedo pasar todo el video si quieren, de lo que dijeron no solo las asociaciones, sino lo que dijeron todas las asociaciones. Entonces me parece muy triste que haya quienes, en lugar de estar ayudando a que este problema se acabe, pues lo que busquen es delimitar asuntos personales. Pero yo tengo mi conciencia tranquila, mi hija está aquí, tiene 10 años, y yo puedo ver a mi hija a los ojos, así es que no tengo ningún tema ni problema de esa naturaleza. Entiendo los riesgos que implica, pero no. ¿Es mano dura contra las asociaciones civiles que estén incurriendo? Contra los delincuentes, sean de asociaciones, no lo sean, ¿no? Fíjate, ahí sería muy tonto que nosotros agarráramos parejo cuando hay asociaciones que están haciendo trabajos muy interesantes en protección a víctimas, por ejemplo, ¿no? No es un tema, al contrario, mi respeto para muchas asociaciones que están trabajando con tal responsabilidad. Y aprovecho para anunciarles que del 3 de marzo del 3 al 7 de marzo estará acá trabajando con nosotros Marcela Loaiza, que es presidenta de la Asociación
civil de la Fundación Marcelo Loaiza, que es una sobreviviente de trata que algunos de ustedes conocieron cuando estuvieron en el Senado, que es después de 7 años de haber pasado ella hace su fundación, arma como sobreviviente de trata de la fundación en coordinación con la Organización de Naciones Unidas, y vamos a empezar a dar capacitación a escuelas para la prevención. Bueno, pero sí pide en su minuta que se arrecien las leyes. La minuta dice que se aplique, que se endurezcan las penas. Que se endurezcan, es lo que. Se endurecen las penas a quienes, o se agravan las penas a quienes, siendo miembros de una asociación, una fundación, cometan el delito, o sean funcionarios públicos, también es eso, asociaciones, empresas o funcionarios públicos. Se agravan. Los delitos, bueno, sí, conocidos a la ley, ¿no? Los medios conocidos. Conocidos a la ley. Regresan los medios conocidos. Sí, porque tú tienes, esos son instrumentos del Ministerio Público para integrar averiguaciones previas. Tú tienes jurídicamente que tener un instrumento de pruebas. Parte del problema, que incluso lo han reconocido las propias procuradurías, incluso ahora que estuvimos haciendo la minuta, parte del problema que teníamos es que no se establecían los medios para comprobar. Por tanto, tenías muchas consignaciones, pero pocas sentencias. Entonces, la víctima aquí va a ser vulnerada porque ella tiene que demostrar No. que fue. Eso tiene que ver con el principio por persona en materia de derechos humanos. El principio por persona en materia de derechos humanos lo que te establece es que todo el mundo es inocente hasta que demuestres lo contrario. Porque si no estaríamos diciendo que todos son culpables hasta que demuestres lo contrario. Entonces, no, hay que los medios comisivos, por ejemplo, no se les están pidiendo a quienes son menores de edad. Los que son menores de edad no están obligados a presentar eso. Pero quienes ya son mayores de edad, sí tienen que establecer una serie. Si no, ¿cómo haces una comprobación del delito? Yo podría hacer una acusación en este momento, y si no tengo un medio comisivo, pues entonces yo podría acusar, ¿sabes qué? Pues Víctor es tratante, o no, o Pablo, o cualquiera de ustedes, no, Víctor ¿verdad? Entonces yo podría ir a acusarlo, y pues qué padre que yo no podía probar nada. Eso implica protección a la víctima y que los delincuentes no estén fuera. Es al revés, no como se cree. Oiga, entonces usted avala la propuesta que dio la diputada Castellán, la diputada Ramona Reyes, en el sentido de crear un fideicomiso por otras personas. Bueno, lo que puedo decirles es que no es un asunto nuevo. El tema, la ley establece un fondo para víctimas. Entonces, ya está, ¿no? Sí, ya está, o sea, no es un tema nuevo, porque además, como quiero decir, la ley es una ley general. Pues porque es un tema que a veces, bienvenido a todas las propuestas, pero este es un tema en el que a veces se quiere quedar solo bien, y es un tema en el que tenemos que ser muy responsables todos. Incluso las cámaras ya están también. No, las cámaras de diputados ya lo establecieron, la ley de víctimas establece un fondo, hay un capítulo incluso para ese tema. Por eso les digo, es un tema muy delicado, es un tema en el que no podemos usarlo políticamente. ¿Intentó colgarse? Yo creo que es una parte de contribución de todos, y es bueno que se plantee, nada más cuando tú haces un planteamiento y desconoces todos los mecanismos, la idea es que podamos no tener esfuerzos aislados, sino que tengamos esfuerzos juntos. Ese es el tema. Yo no creo que haya sido por un asunto de mala intención, al contrario, yo creo que cualquier asunto que abone a que el tema pueda ser, por lo menos en la escala, atendido, estaremos nosotros a favor de eso. Solo el tema del fideicomiso pues es un asunto distinto, porque ya se supone que hay un orden de víctimas. Yo ahí no quiero si no, se toma personal, ¿no? Y en este tema yo sí quiero pedirles a ustedes su colaboración, porque también incluso en el proceso de la minuta establece las obligaciones de los medios de comunicación, un código de ética que tiene que establecerse para el tratamiento, ¿no?, de las víctimas. Entonces yo les pido a ustedes su colaboración en ese sentido, no politizar. Senadora, ¿cómo podemos evitar que se esté dando lo que acabas de vivir? ¿Cómo separar el heno de la paja? ¿Cómo determinar quiénes sí se deben acercar para este tipo de trabajos y quiénes no? No puedes determinar más que lo que la ley te manda. ¿Algún candado? No, porque eso implicaría que tú estuvieras invitando a todo el mundo. Por lo que decía, tú no conoces quién se acerca a ti. Es más, si alguien llega a tu familia y te pide ayuda para él, si tú no conoces a ese alguien, pues tampoco tienes que saber la historia que está detrás de él. Imagínate que pues yo tuviera obligación de hacer porque 25 millones de mexicanos
mexicanos, o en caso de 1,5 de las Zacatecas, o de 2.100.000 las Zacatecas, conozca la historia personal, es difícil, y mucho menos